localidades rurales, en 7 de 9, en realidad debería decir 8 de 9, el servicio lo brindan cooperativas. En 7 de ellas la Cooperativa Rural Eléctrica, en una la Cooperativa de Olascuaga, y Mechita tiene el servicio de EDEN, de la prestataria provincial. Con lo cual, la afectación, si este fondo compensatorio a las cooperativas se eliminara, podría tener un impacto tal vez en los usuarios. Y por eso hoy quisimos conocer en profundidad algo más sobre este tema y está con nosotros Fernando Franzoni, que es, por supuesto, integrante de la Cooperativa Rural Eléctrica. Gracias, Fernando, por haber venido a conversar un poquito y sobre todo a compartir información sobre esta cuestión. ¿Qué información tienen ustedes respecto a este proyecto que podría modificar la compensación que reciben las cooperativas por los servicios? Bueno, buenas tardes, Guillermo, y gracias por la invitación. Un saludo para vos y tu audiencia, obviamente. Mirá, la verdad que hoy me tomaste un poco frío porque no teníamos noticias de esta medida del Gobierno Nacional en este aspecto. Bien. En cuanto a la tarifa, yo te comenté por ahí que sí teníamos novedades de también un intento y un proyecto del Gobierno de hacer una modificación en una cuestión tributaria contable de las cooperativas respecto a los activos que figuran en el balance, las edificaciones que hoy están exentas de pagar y que empezarían a pagar. Bueno, y que ya las cooperativas están en alerta sobre eso, están pidiendo que por favor eso no se modifique. Bien. Este caso no, pero sí lo conozco en profundidad, el tema del fondo compensador que rige para la provincia de Buenos Aires. Yo creo que tal vez por ahí no tuvo tanta alerta, sobre todo de parte de la provincia, porque en realidad las tarifas de cada distribuidora provincial y de distribuidora, como en el caso nuestro, local, municipal, claro, como somos las cooperativas, ¿no? La mayoría de las cooperativas somos municipales, las tarifas las rige la provincia, cada provincia, la de Buenos Aires en Buenos claro, Aires, la provincia de Córdoba en Córdoba, claro, bien, y solamente quedan 2 empresas de distribución, de concesión nacional, que fija las tarifas el Gobierno Nacional. Lo que pasa es que son las 2 concesionarias más grandes, que son claro, Edenor y Edesur. Claro. ¿Sí? Y las 2, Edenor y Edesur, no solo brindan servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que a su vez brindan servicio en algunos distritos que rodean a la Ciudad Autónoma claro, de Buenos Aires, claro, ya sea en la zona norte, Olivos, Vicente López, Tigre, o en la zona oeste, Ramos Mejía, ¿no? Parte de La Matanza, en fin, Morón, bien, y también en la zona sur, claro, ¿no? Loma de Zamora, Quilmes, bien, hasta que llega a La Plata, que es una distribuidora provincial. Entonces, en esas distribuidoras son nacionales, pero tienen muchos usuarios en la provincia de Buenos Aires. Ahora, el fondo compensador forma parte del cuadro tarifario de la provincia de Buenos Aires, y es una medida que rige desde el año 1996, cuando se privatizó en la que en aquel momento era ESEBA, claro, la empresa de energía de la provincia de Buenos Aires, empresa del servicio eléctrico de Buenos Aires, y se formó la nueva ley de electrificación de la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces ahí quedó muy claro que la provincia de Buenos Aires maneja todas las tarifas, y yo entiendo que tal vez saben que las provincias tienen autonomía para manejar sus tarifas y no es tan fácil que el Gobierno Nacional se inmiscuya en esta cuestión. Bien, hay una cosa que me parece importante aclarar. ¿Funciona este fondo compensador, como lo explicaba Giomi, digamos, para compensar las dificultades? En el caso de la Cooperativa Rural Eléctrica, claro, llevar electricidad hasta La Limpia, por ejemplo, Fernández, donde hay pocos usuarios, digamos, económicamente no sería viable y por eso existe este fondo compensador. Exactamente. El fondo compensador, ¿cómo funciona? Todos los usuarios finales de la provincia de Buenos Aires, aún los de concesión nacional, o sea, un usuario de Edenor que está en el partido de Olivos, que es provincia de Buenos Aires, paga el fondo compensador. Bien. Un usuario de Edenor que está en algún, no sé, en barrio, en Belgrano, y es usuario de Edenor, no paga el fondo compensador en su tarifa, claro, porque ahí está dentro de la ciudad autónoma. Claro. Pero el que está te dije Olivo, ¿no? Bien, Olivo, Vicente López, o sea, lo que está en la provincia de Buenos Aires paga el fondo compensador. ¿Y qué es el fondo compensador? Bueno, esto lo pagan obviamente los usuarios, todos, aún los de las cooperativas también, claro, lo pagan. Claro. Pagan un 5%, la mayoría un 5% del valor, de la cantidad de kilowatt que consumen, sin impuestos. Claro. Sin impuestos.
un 5% de lo que consumen se cuantifica y va al fondo compensador de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires recibe toda esa masa de dinero y la redistribuye entre justamente las distribuidoras de pequeños mercados, lo que se llama de pequeños mercados. Como vos bien dijiste, poca cantidad de usuarios, muy dispersos, usuarios de poco consumo, ¿no? Donde hay que hacer kilómetros y kilómetros de línea para llegar a una localidad, a un paraje rural, a una estación de tren o a una localidad pequeña como el caso de Máximo Fernández o como La Limpia para esta zona, Araujo para 25 de mayo, te digo las que estamos dando nosotros servicio de luz, Palantelén, Baudry, Anderson, Ortiz de Rosa, también del lado de 25 de mayo. Mismo Irala también no es una localidad para las cooperativas como la cooperativa rural, el fondo compensador implica un ingreso muy importante, más allá del pago del usuario. Tiene la forma de un subsidio de alguna manera, no subsidio al que demanda la energía, sino al que lo ofrece. En el caso de los distribuidores, en el caso de las cooperativas, que somos los que estamos en los mercados, somos los que estamos presentes en las pequeñas localidades, en los mercados de muy bajo consumo, ¿no es cierto? Entonces es como un subsidio que se origina ¿en dónde? En lo que paga el resto de la provincia. Ahora, Fernando, ¿es sostenible el servicio sin este fondo compensador? No, nosotros no. Lo que si no recibiéramos el dinero del fondo compensador, nosotros deberíamos cobrarle la diferencia al usuario. Bien, o sea que... Así era antes del año 96. Claro, antes de que se hiciera la nueva concesión del esquema energético. Exactamente. Por eso es que recuerdan algunos usuarios ya de más edad, anteriores que tenían servicio de luz de la cooperativa eléctrica en esas localidades que yo te dije o en los campos, recuerdan que la luz de la cooperativa era mucho más cara. Claro. ¿Por qué? Porque la tarifa la fijaba el Consejo Deliberante. Claro, el prestador local en este caso también. El órgano local, exactamente. Cuando no existía esa ley que yo te dije en el año 96, el organismo de control de los servicios que se daban en la localidad de Bragado, telefonía, gas, bueno, si era dada por distribuidores locales. Claro. ¿No? Bueno, lo ponía el Consejo Deliberante. Bien, entonces, o sea que es relevante entonces este debate. Si se diera esto que está, digamos, esta alerta que ha dado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sería un impacto muy importante para los usuarios. Sí, sería un impacto muy importante. Yo te diría que tranquilamente subiría la tarifa de luz del orden del 30%. Claro, bueno, ¿no? Es un número importante. Claro. 30, no lo tengo bien calculado, pero sería de ese pormenor. Así que, pero entendemos que este es un modelo que es bastante exitoso, exitoso para las cooperativas de pequeños servicios y los usuarios que se salvan de pagar esa diferencia tan importante, ¿no? Claro. En algunos lados te dicen, yo pago un 5% más. Porque hay unos que pagan y no reciben nada, o sea, le toca pagar. Sí, lógico. El usuario de Olivos, como yo te digo, de Olivos, de Loma de Zamora, de Quilmes, ese paga y no recibe, ¿no? Bueno, para ese le toca pagar un 5% más. Bien. Y bueno, entonces está en ese espíritu de decir, hay que bajar los costos de la luz, que la luz tiene mucho impuesto, tiene mucho impuesto a la luz. Tenemos un 21 o 27 de IVA, ese 5,5 del fondo compensador, el 6 que va para los municipios, así que fíjate que ya tenés 21 y 11 tenés 32. Más el alumbrado público que se suma en las facturas de EDEN también. Los vecinos de Bragado pagan a través de la factura de EDEN. Y hay un impuesto ahí que no figura como impuesto. Está la provincia de Buenos Aires en su momento no lo quiso transparentar allá en el año 2001, con la crisis del 2001-2002, que es un agregado tarifario que va para otro fondo, que es para la construcción de las grandes líneas de transporte en la provincia de Buenos Aires. Que lo explicaba Giome ayer, es difícil que... Otro 5% más, o sea, los usuarios cuando pagan su factura de luz, hay un 40% que es impuesto. Bien. ¿No? Vale la pena la información, vale la pena la declaración y vale la pena conocer esto, porque para mucha gente de Bragado, estamos hablando de muchos usuarios a nivel rural, podrían tener cambios en el servicio y vale la pena ir conociendo por dónde podría ser. Así que te agradecemos mucho que te hayas acercado para brindarnos este panorama. No, y gracias a vos, Guillermo, por preocuparte por el tema, porque la verdad que ciertamente que sería preocupante que los vecinos de las localidades así dispersos o los vecinos rurales
tuvieran un incremento de la tarifa de esa magnitud. Claro. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a vos, Guillermo. Nosotros vamos a cambiar de tema, nos quedamos en el ámbito local. Este jueves habrá sesión especial en el Consejo Deliberante porque se va a tratar la rendición de cuentas. Esta mañana estuvo el concejal del Frente Renovador, Julio Ciacio, que en principio es un bloque, podríamos decir, afín al oficialismo local, hablando precisamente sobre su visión de los números municipales reflejados en la rendición del año 2025.